Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Hemos vivido una semana con muchísima volatilidad en los mercados, con ese dato del IPC en Estados Unidos, también el tema del Mar Rojo. Parece que está empezando a caldear el ambiente porque se está viendo cómo los costes de los fletes de los barcos que tienen que llegar a Europa están aumentando muchísimo su coste. Eso puede hacer pensar que la inflación vuelve a repuntar, es decir, esta semana nos hemos encontrado con varios frentes abiertos por delante. Mientras tanto, en los índices hemos visto cómo, con mucha volatilidad, pero se mantienen dentro de ese movimiento lateral que venimos viendo durante las últimas semanas. Va a ser el tema que vamos a analizar en los índices, en qué situación se encuentran en ese movimiento lateral. Os daré mi opinión de qué creo que puede acabar pasando, cuál va a ser el desenlace de ese movimiento lateral, o lo que yo creo que puede ser más claro o más evidente, como siempre será mi opinión. También esta semana vamos a ver todas las acciones que me habéis pedido, son una auténtica barbaridad. Hemos hecho mega consultorios con menos acciones de las que me habéis pedido y que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Van a ser muy interesantes. Tenemos acciones de todo tipo, chicharros, blue chip, acciones de Estados Unidos, de Europa, de todo tipo de acciones. Así que os animo a que veáis esa sección porque aunque no tengáis esas acciones en cartera, muchas de ellas se encuentran en una situación bastante interesante. Y como os decía, antes de empezar con el análisis de los índices y posteriormente analizar todas esas acciones, os voy a dar mi opinión de qué sensación tengo ahora mismo de lo que está pasando en el mercado y a qué riesgos nos podríamos enfrentar quizás en las próximas semanas o meses. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy porque creo que va a ser un vídeo muy interesante. ¡Vamos a Leo! Bueno, pues esta semana ha habido sorpresa, podríamos decir, en datos económicos, sorpresa entre comillas. El dato del IPC en Estados Unidos salió por encima de lo esperado. Y hay que recordar lo que decíamos cuando analizábamos el año 2023, cuando veíamos las perspectivas para el año 2024, lo que comentábamos también, entre otras muchas cosas, es que el IPC, la inflación, quizás la había dado ya por muerta, era un tema que ya no nos interesaba y eso estaba ayudando a que las bolsas se mantuviesen con fuerza al alza. Y esta semana el dato del IPC salió bastante malo, por encima de lo esperado. ¿Eso cómo se la toma el mercado? Pues bastante mal. ¿Por qué? Porque el mercado está descontando que durante el año 2024 haya 6 bajadas de tipos de interés. Parece una auténtica locura. Sí, estamos hablando de que la situación económica se va a mantener estable y en crecimiento, como se está descontando en los mercados. Quizás esas 6 bajadas de los tipos de interés encajarían bastante más con que la situación económica se empieza a deteriorar de forma importante, se empieza a contraer la economía y no quede más remedio que bajar los tipos de interés en 6 ocasiones para intentar salvar la situación económica. Parece que hay diferentes aspectos que no nos acaban de cuadrar en todo lo que estamos viendo ahora mismo. Y a todo eso encima le sumamos que esta semana, como decíamos, el dato del IPC ha estado por encima de lo esperado, es decir, parece aún más complicado que bajen 6 veces los tipos de interés si el IPC se mantiene bastante alto, ya que ha sido debido principalmente esa subida de los precios en Estados Unidos, pues ha sido principalmente por el sector inmobiliario que parece que se está empezando a recuperar de nuevo en Estados Unidos. Tiene un peso muy grande en ese cálculo del IPC y como se ha recuperado después de caídas muy importantes, pues ha hecho que el IPC vuelva a repuntar. Lo que comentábamos en el vídeo del resumen anual es que no habría que descartar que tuviéramos algún sustito de la inflación, ya no tanto quizás por el aumento de los bienes, sino provocado por ese aumento de los salarios, es decir, esa inflación de segunda ronda. Vale, muchos trabajadores que van a pedir durante este año 2024 que les aumenten el sueldo después de toda la subida que hemos tenido de los precios. Hay que tener en cuenta, también hemos comentado muchas veces, que el dato que se nos está dando en Europa y en España también de la inflación no parece el real, porque si luego vamos al supermercado y comparamos precios de los productos actuales a los que veíamos hace 2 o 3 años, la inflación que representan no es la que se nos está dando en los datos oficiales y eso evidentemente ya se está notando en las cuentas corrientes de muchos españoles, muchos europeos y muchos estadounidenses. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Pedir aumentos de sueldo. Lo hemos visto esta semana en España, cómo se ha vuelto a subir el salario mínimo interprofesional. El riesgo va a estar de esas subidas del salario mínimo cuando empiece a coger quizás a un rango de trabajadores bastante importante. Hasta ahora parecía que ese aumento no había afectado a muchos trabajadores, pero si ya se pasan de la raya y empiezan a alcanzar un gran número de trabajadores, ese aumento de los sueldos, puede que haya empresas que se planteen si les interesa tener a esas personas trabajando o quizás buscan algún tipo de sustitutivo que no sea personal y que a lo mejor sea material para quizás cambiar el trabajo de esa persona por a lo mejor el de
un objeto digital o material. Lo vemos muy fácil, lo vemos todos los días en los supermercados. Antes era impensable que tú pasaras por caja y que no hubiera una persona. Ahora estamos viendo como en los supermercados, muchos de ellos directamente vas tú solo, pasas el producto por una maquinita, te lo lee con un código de barras, pagas y ahí no te ha hecho falta ninguna persona. Pues eso se puede llevar quizás a otros negocios o a otros sectores que también pueden acabar sustituyendo personas por máquinas o por productos digitales. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ese aumento del salario mínimo de profesional, pero nos vamos a desviar. Lo que venía a decir es que con esas subidas de los sueldos lo que puede acabar provocando es que la inflación vuelva a repuntar un poquito. Y creo que va a ser un repunte tan fuerte como el que veíamos en los años anteriores. Pues creo que no. ¿Por qué? Porque la situación económica no está en tan crecimiento como veíamos anteriormente y va a ser muy complicado mantener el aumento del precio de los productos si la situación económica se empieza a deteriorar. Si la demanda de los consumidores empieza a rebajarse, va a ser muy complicado para muchas empresas que sigan aumentando los precios si no hay demanda. ¿Por qué? Porque la gente consumiría aún menos. Entonces las empresas se enfrentarán al dilema de ganar un poquito menos manteniendo los precios o por el contrario seguir subiendo los precios, pero que los consumidores sigan reduciendo la demanda, porque hay que tener en cuenta que las empresas no van a producir a pérdidas. Es decir, por mucho que baje la demanda, ellos no van a bajar el precio de sus productos si los costes siguen aumentando. Y si tenemos en cuenta que se aumenta el salario de los trabajadores, esos costes que van a tener las empresas van a aumentar y lo van a querer repercutir en sus productos o bien van a tener un menor margen de beneficio. Por lo tanto, se van a encontrar en una encrucijada que lo que puede acabar desembocando es que sus balances se acaben deteriorando. Por lo tanto, esa es la situación que nos podemos acabar encontrando en los siguientes meses. Vamos a ver cómo se recuperan las familias después de esa cuesta de enero, a ver si se sigue manteniendo la demanda. Ayer me llamó bastante la atención, bueno, ayer, hoy lo estoy grabando un sábado, el viernes estuve en un centro comercial bastante grande y me dio la sensación de que había muy poquita gente y estábamos en rebajas y además sería uno de los primeros fines de semana de rebajas que la gente se tira de cabeza a comprar y parece que ya no hay tanto dinerito y vemos los centros comerciales un poquito más vacíos. Algo que me llamó también mucho la atención es que en este centro comercial está la parte de las tiendas y también está la parte del restaurantes, el cine y todas estas historias que suele haber en los centros comerciales. Y hay muchas veces que a lo mejor la parte de las tiendas está más vacía, pero la parte de restauración, la parte de los restaurantes está muy llena. Y era todo lo contrario. Veíamos como la zona de los restaurantes también estaba bastante vacía. Es decir, la impresión que me dio es que la única gente que estaba allí estaba a descambiar productos de cosas que le habían regalado por Navidad y se piraba para su casa y nadie se quedaba a cenar. ¿Por qué? Porque empieza a haber menos dinerito en la economía. Son cosas en las que nos debemos fijar en el día a día. Pueden parecer chorradas, pero si nos fijamos en el día a día, vamos a notar cuál es la situación o la salud económica que quizás luego va a acabar determinando esos datos económicos que nos dan de forma oficial y también acabará determinando el movimiento de las bolsas en los mercados, porque muchas de ellas están en el día a día y si no venden, si no hay consumo de sus productos, pueden acabar, como decíamos, deteriorando sus balances. Así que creo que en este año 2024 tenemos que ser espías o inspectores, podríamos decir, de la situación que hay a nuestro alrededor, porque quizás nos va a dar esa sensación que nos determinará si la situación económica va a recuperarse o si la situación económica se está contrayendo y enfriando, como os decía, que creía que era mi opinión para este año 2024. Bueno, pues después de esa introducción que hemos hecho, donde os contaba la situación que creo que tenemos ahora mismo en la economía, vamos a analizar los índices. Y esta vez lo vamos a hacer tanto en un gráfico diario como semanal como mensual, porque hace bastante tiempo que no analizamos a fondo los índices, hace un mes prácticamente, por lo tanto creo que es una semana muy importante para poner el ojo en ellos, aunque vamos a ver cómo en muchos de ellos la situación prácticamente no ha cambiado nada. Eso puede ser incluso positivo o incluso también puede ser negativo. Ahora lo veremos. Fijaros en el IBEX 35, la última vez que lo analizábamos estábamos por aquí en un movimiento lateral. ¿Y qué decíamos? Pues que si cogíamos la perspectiva que habíamos tenido en el año 2007, que era el escenario que quizás nos podíamos mover en él, podríamos irnos a buscar la media móvil de 70 sesiones. Tendríamos que una corrección hasta la media 70, volver a repuntar, no conseguir marcarnos máximos crecientes, ahí notar la debilidad en el mercado
y empezar a caer de forma importante. Pero fijaros cómo se está alargando muchísimo el movimiento lateral. Y ese toquecito en la media móvil de 70 sesiones, donde pondríamos quizás a prueba esta subida tan vertical que hemos visto, la fortaleza que tiene parece que no acaba de llegar. Por lo tanto, la prueba de fuego todavía la tenemos pendiente. Seguimos en ese movimiento lateral. ¿A dónde creo que nos podríamos decantar en el más corto plazo? ¿A ver ya una ruptura al alza del movimiento lateral o seguimos pensando en ese toquecito en la media 70? Pues creo que tendríamos que seguir buscando ese toquecito a la media de 70. ¿Por qué? Porque fijaros los rechazos tan importantes que vemos en la cotización cuando atacamos la parte alta. Fijaros lo que vimos en la sesión del 2 de enero. Esta semana lo hemos visto también en algunos días que hemos visto como parecía que repuntaba al alza y luego al final recogía bastante. Es decir, son señales que nos están indicando que aunque parezca que el mercado quiere mantenerse al alza, luego se acaba debilitando. En la sesión del viernes no pasó algo tan evidente como lo que vimos en la sesión del jueves, pero también acabó recogiendo parte de lo que había ganado durante la sesión. Por lo tanto, creo que hay bastante debilidad ahora mismo y tiene que acabar viniendo algún sustito. Además, fijaros como esta semana también hemos profundizado ese suelo que parecía que estaba a los 10.020, hemos llegado a perder la zona de los 10.000 puntos, luego sí que es verdad que se ha recuperado, pero no hemos notado al tocar esa zona que haya entrado muchísima demanda. Eso que nos indica que a lo mejor ahora no hay muchos inversores pendientes de ver una pequeña corrección para repuntar. Quizás lo estén esperando un poquito más abajo. ¿Un poquito más abajo dónde? Quizás alrededor de la media móvil de 70 sesiones. ¿Cuál es el problema? No problema. Que llevamos mucho tiempo en un lateral y la media de 70 sesiones tiene una pendiente positiva, es decir, cada vez está más arriba y cada vez el sustito del que hablábamos podría ser menor y puede que a lo mejor una corrección hasta la media de 70, si se mantiene el movimiento lateral, no sea suficiente. Y esto no es bueno porque perdemos la principal referencia a la hora de buscar un soporte, es decir, cuando corrija podemos estar un poquito más perdidos. Yo pensaba que si corregía nos podríamos ir hasta la zona de los 9.700 puntos, por aquí, donde estaban estos máximos que veíamos en todo este movimiento lateral, y que además coincidiría con la media 70, pero fijaos como la media 70 ya está en los 9.828 puntos. También os decía que quizás la corrección llegaría al 38,20% de toda la subida, y eso era los 9.760 puntos, coincidiría con el techo del movimiento lateral, pero la media de 70 ya está por encima. Eso que nos hace indicar, como decíamos, que sea más complicado encontrar una zona de soporte. Y creo que la media de 200 está muy lejos todavía para buscarla como soporte. Por lo tanto, sigo pensando que nos queda un sustito hacia abajo para luego volver a repuntar y ahí comprobar la fortaleza de la subida. Lo que sí que deberíamos tener en cuenta, o quizás el mayor de los miedos que tengo ahora mismo, es que corrija con bastante fuerza y perfore la zona de los 9.700 puntos, porque entonces ya nos quedaríamos perdidos en esa estrategia y la caída podría ser más fuerte. Pero de momento tampoco estoy notando excesiva fortaleza en la oferta, así que sí que es verdad que puede venir algún sustito. Todo el tema está del Mar Rojo seguro que provoca que alguna sesión sea bastante negativa y ahí es cuando vamos a poder poner a prueba la media de 70 o esa zona de los 9.700, 9.750 puntos en el gráfico diario. Posteriormente, como decimos, habría que probar si mantiene fortaleza en la subida para buscar nuevos máximos crecientes. Que no lo consigue, cuidado, porque ahí es cuando llegaría la caída más importante, es decir, que veamos un movimiento así. Tras volver hasta la zona de los 9.200 puntos aproximadamente, 9.170, y a partir de ahí volver a corregir de forma importante, que es donde poníamos el objetivo o era la estrategia que seguíamos porque era muy parecido a lo que estábamos viendo en el año 2007. Vamos a verlo en el gráfico semanal y fijaros cómo poco podemos rascar, movimiento clarísimo lateral. Lo único que nos está llamando la atención, que está salvando muy bien a cierre semanal la media de 6 sesiones, por lo tanto, ¿cuándo vamos a tener la señal de que esto se puede calentar un poquito? Cuando pierda la media de 6 sesiones, que se encuentra en los 10.068. De momento, como decimos, la salva en el gráfico semanal. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, tenemos una vela clarísima de indecisión en el mes de diciembre y en el mes de enero, más de lo mismo. Parece que el IBEX 35 no se decanta a ver una clara corrección o a mantenerse al alza. Tenemos un clarísimo movimiento lateral. Vamos con el DAX, que tenemos una situación muy parecida a la del IBEX 35, pero en este caso, más que un movimiento lateral, parece que tenemos una corrección en forma de bandera. Fijaros, después de toda la subida, es decir, una pequeña pendiente negativa. Teníamos el primer soporte en la zona de los 16.600 puntos, lo perdió
Sí que es verdad que lo ha salvado a cierre semanal, pero hemos estado durante bastante tiempo por debajo de esa zona. Es decir, puede que la demanda que hubiese ahí ya se hubiera absorbido ahora mismo y a lo mejor se vuelve a corregir. Puede que no tengamos un soporte importante en esa zona y es cuando nos vayamos a buscar la media móvil de 70 sesiones. Fijaros como en este caso la corrección sí que ha llegado a los máximos que veíamos en el movimiento lateral, pero el objetivo donde lo poníamos también en la media de 70 sesiones. En este caso pues cuadraría perfectamente todavía, porque la media de 70 sesiones está en los 16.170 y como vemos ese techo del movimiento lateral estaría alrededor de 16.500 puntos, 16.400. Por lo tanto, cuadraría perfectamente en volver hasta esa zona en el gráfico. Si nos vamos al semanal, pues tenemos más de lo mismo. Fijaros cómo también salva muy bien la semana por encima de la media móvil de 6 sesiones, que sería el soporte más en el corto plazo que tenemos en el gráfico semanal. Y si nos vamos al gráfico mensual, pues fijaros, ¿qué decíamos que tenemos que vigilar? La divergencia que podíamos tener en la última subida que veíamos en el mes de diciembre. Era totalmente clave que en el mes de enero viéramos un nuevo máximo creciente, velas mensuales, el cierre estuvo en 16.751 y de momento estamos por debajo, es decir, eso no sería positivo porque eso seguiría manteniendo la idea de que esa divergencia se puede mantener y una divergencia en el gráfico mensual sería muy pero que muy mala noticia. ¿Dónde se confirmaría esa divergencia y nos haría pensar probablemente que estamos al final de todo el ciclo alcista si perdemos la zona de los 14.820 puntos? Por lo tanto, creo que es lo que debemos vigilar más en el largo plazo. Ahora mismo, evidentemente, estamos muy, pero que muy lejos de esa zona, pero también estábamos muy lejos de máximos por aquí y fijaros la subida que se metió en un par de meses. Vamos a continuar con el Nasdaq. Aquí estamos viendo ya movimientos un poquito más interesantes. Sí que es verdad que seguimos en un movimiento lateral desde mediados de diciembre, pero aquí hemos visto una corrección más clara. Fijaros, sí es verdad que el objetivo lo ponemos en la media de 70, no ha llegado, se ha quedado muy cerquita de los máximos que vimos por aquí en noviembre y ahora ha vuelto a repuntar. Algo así es lo que tenemos que buscar en el IBEX o en el DAX, una clara corrección, un nuevo repunte y ya ver si tiene fortaleza suficiente para mantenerse al alza o no. En el caso del Nasdaq, de momento, estamos viendo cómo no consigue superar los antiguos máximos que veíamos a finales del pasado año. Además, fijaros cómo teníamos aquí una divergencia, decíamos, cuidado. Esa divergencia nos puede indicar en el más corto plazo que podemos ver una corrección, y llegó. Y ahora estamos viendo el rebote posterior, donde estamos poniendo a prueba la fortaleza de la nueva subida. Sí que es verdad que parece que el volumen ha aumentado un poquito, pero creo que no lo suficiente para romper con claridad la zona de máximos históricos que tenemos en el gráfico del Nasdaq. Fijaros, porque ya esos máximos que veíamos el año 2021 están superados. Por lo tanto, esta semana creo que va a ser muy importante en Estados Unidos, porque esto lo vamos a ver también en el resto de índices, para ver si tenemos la fortaleza suficiente para mantenernos al alza o no. Que vemos que no consigue mantenerse al alza. Objetivo, media de 70. Al igual que os digo, que veo en el IBEX y en el DAX que el objetivo podría estar en la media 70, aquí tengo más dudas. ¿Por qué? Porque hemos visto un rebote y estamos en la parte alta. Entonces aquí ya cuesta más saber si va a poder mantenerse al alza o vamos a corregir. Que vemos que corrige objetivo media de 70 y creo que sería una señal bastante negativa porque sería una clara señal de debilidad en el gráfico. Vamos al gráfico semanal. ¿Y qué tenemos? Un nuevo impulso al alza en el gráfico y fijaros cómo el cierre aquí en esta vela estuvo en 16.825 y ahora ha estado en 16.832. Es decir, tenemos un nuevo máximo creciente en el gráfico semanal, pero en el RSI no hemos conseguido marcar un nuevo máximo creciente. Es decir, que tenemos una divergencia. Y recordad que también arrastramos una divergencia anterior desde mediados del 2023 hasta los máximos que veíamos a final de año. Por lo tanto, cuidado, nueva señal de debilidad. Si esta semana en el gráfico diario vemos que corrige, señal de debilidad en el corto plazo porque no tiene fuerza suficiente para marcar un máximo creciente, en el gráfico semanal nos estará diciendo que esta divergencia se puede acabar cumpliendo. ¿Y eso qué nos indicaría? Corrección importante. Primer objetivo, 15.565. Si lo pierde, media de 70. Corrección muy fuerte. Evidentemente, si en Estados Unidos hay una corrección muy fuerte, Europa va a ir detrás. ¿Por qué os decía que me gustaba más lo que estamos viendo en Estados Unidos? Porque los movimientos están siendo más claros. Entonces,
podemos llegar a plantear este escenario. En Europa todavía, como hay ese movimiento lateral, pues a lo mejor es más difícil saber el escenario que puede acabar pasando tanto a un lado o al otro. No tanto para lo que yo me vaya a decantar, pero sí para saber el posible escenario. Es decir, estamos viendo ya señales, estamos viendo divergencias, estamos viendo que repunta pero no consigue marcar un nuevo máximo creciente, estamos viendo cositas. En Europa no, todavía no lo hemos visto, que tenemos que ver ese toquecito, como decíamos, a la media de 70 del gráfico. Y vamos al gráfico mensual del Nasdaq, que seguimos teniendo esa divergencia. Fijaros, entre la cotización y el RSI, es decir, cuidado porque tenemos señales muy negativas en el medio largo plazo. Vamos a continuar con el Dow Jones y vamos a verlo primero en el gráfico diario. Fijaros, aquí que tenemos, pues ya decíamos que veíamos una divergencia que quizás nos podía marcar una corrección. Ahora hemos visto cómo se ha seguido manteniendo al alza y el RSI sigue en tendencia negativa. Por lo tanto, esto es una clara señal de debilidad en el gráfico. Lo que estamos viendo no tiene fuerza suficiente. Fijaros, en cada repunte el RSI marca un nuevo mínimo decreciente en el gráfico. Fijaros como también tenemos señal de venta, es decir, creo que aquí está bastante claro que vamos a ver una corrección. Primer objetivo, pues bueno, los anteriores máximos. Por aquí. Los 36.950 que podría cuadrar con el mínimo que veíamos por aquí en la sesión del 20 de diciembre. Si lo pierde, objetivo, media de 70. Creo que aquí está más claro que vamos a una corrección, como os decía, por esa divergencia que podemos ver en el gráfico diario. Vamos a llevar el más corto plazo al gráfico semanal. ¿Y qué tenemos en el gráfico semanal? Pues parece, como veis, que ya no consigue marcar los máximos crecientes a cierres semanales. Estamos dándonos un descansito y se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones, que es su principal soporte en toda la tendencia alcista, porque se ha mantenido muy bien sobre esa zona. Quizás cuando pierda la media 6 sesiones, al igual que veíamos en el IBEX y en el DAX, es cuando tenemos la señal de que viene esa corrección más importante. Y vamos al gráfico mensual. ¿Qué decíamos que teníamos? Una divergencia clarísima. Fijaros. Entre la cotización y el RSI. Y además lo que decíamos es que cada vez que se produce un crack en los mercados, una caída de un 40 o un 50% en los índices, se producía esta divergencia. Por lo tanto, parece que en gráficos semanales y mensuales quizás estamos viendo señales peligrosas, pero en el diario todavía no se está confirmando que vayamos a llegar a ese escenario. Necesitamos seguir viendo cómo pasan las semanas a ver si llega esa debilidad. Y vamos con el último de los índices antes de pasar al resto de activos, que es el SP500. Fijaros cómo también un gráfico muy parecido al que veíamos en el Nasdaq. Por aquí teníamos una divergencia, decíamos que el objetivo podía estar a la media de 70 y a partir de ahí volver a repuntar. Pero fijaros cómo la corrección ha sido muy pequeñita, muy pero que muy pequeñita. Fijaros, hemos llegado, pensamos quizás podemos irnos como mínimo hasta esta zona, los 4.600 puntos, pero nos hemos quedado bastante más arriba, en la zona de los 4.700, 4.680 puntos. Desde ahí hemos vuelto a repuntar. En este caso sí que ha conseguido marcar nuevos máximos por encima de lo que veíamos en diciembre, pero fijaros cómo las velas que está dejando tampoco son claras de que tengamos fuerza suficiente. De momento el MAC no tenemos esa señal de compra clara y además seguimos manteniendo la divergencia que veíamos anteriormente. Por lo tanto, pues bueno, como te decía también anteriores índices, tengo bastantes dudas de que esto se pueda mantener al alza y quizás me seguiría decantando porque nos queda ver esa corrección. Como vemos que la media 70 sigue con la pendiente positiva, a lo mejor ahora la corrección ya no llega tan abajo y nos quedamos en la zona de los 4.600 puntos. Y a partir de ahí volvemos a ver un repunte. ¿Cuál sería el riesgo? Perder esa zona. Si perdemos esa zona, cuidado porque se podría calentar de nuevo las caídas. Esa divergencia que tenemos en el gráfico diario nos indicaría que toda esta subida podría estar llegando a su fin y podríamos comenzar una nueva tendencia bajista. En el gráfico semanal seguimos viendo señales negativas. Esta semana, como hemos cerrado en máximos, a cierre, fijaros, tenemos divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Qué necesitamos para espantar todos estos fantasmas? Ver que esta próxima semana la subida es muy fuerte y que se mantiene muy bien al alza. Rompería la divergencia y eso nos abriría un rango de movimiento al alza hasta esos 5.000 puntos
que estaba harto de escuchar que iba a llegar hasta allí a finales de diciembre. Todo el mundo decía, el SP se va a ir a los 5.000 puntos. Parece que hemos visto unas semanas que podrían ser de lateralidad, no lo llamaría ni corrección, y parece que ya no vamos a llegar a los 5.000 puntos. Pues a lo mejor, si ahora conseguimos mantenernos al alza y romper la divergencia, es cuando se abriría de verdad ese objetivo. Por aquí, por la verdad que parecía que estábamos demasiado sobrecomprados y necesitaríamos por lo menos ver un movimiento lateral. Pero como decimos, si no vemos esa subida tan fuerte que nos abriría ese rango de movimiento hasta ese gran objetivo de los 5.000 puntos, pues cuidado porque podríamos comenzar a corregir y la divergencia en el semanal se cumpliría y nos indicaría que toda esta subida también estaría en riesgo y podríamos empezar a marcar nuevos mínimos decrecientes. Hay que tener en cuenta que el máximo histórico de la cotización del SP500 está en los 4.818. No les hemos tocado esta semana. Sí es verdad que hemos buscado unos máximos por encima de los que veíamos a finales del año, pero no hemos llegado hasta ahí. ¿Y por qué no? Ahora que estamos tan cerquita de esa zona, vamos a intentar un toquecito hasta esa zona. Hay que ver ahí cómo se comporta. Porque yo creo que como empieza a titubear en esa zona y lo acabe superando, vamos a tener una subida importante. Al igual que veíamos cuando se enfrentaba a estos máximos de aquí, en los 4.600 puntos, parecía imposible, parecía complicado que lo superase. Y cuando los consiguió superar, la subida fue muy vertical, como vimos en esta vela de aquí de esta semana. Podría llegar a pasar algo parecido si superamos con claridad los 4.818, pero para eso hay que superarles y espantar los fantasmas de esas divergencias. Y vamos al gráfico mensual. Y fijaros cómo también seguimos manteniendo esa divergencia entre el gráfico mensual de su cotización y el RSI, es decir, seguimos teniendo fantasmas en gráficos de más largo plazo. Luego al final, cuando veamos también los activos, haré un resumen de todo lo que pienso, las conclusiones que hemos sacado de los índices, porque a veces lo hago a mitad de camino ahora, pero creo que es mejor hacerlo al final porque así podemos sacar una conclusión más clara. Vamos a continuar con el VIX. Lo venimos diciendo durante todo este movimiento. La clave donde está en la media de 70. Hasta que no consiga superar la media de 70, no va a haber una caída importante o esa corrección que estamos esperando en las bolsas. Fijaros como aquí parecía que la intentaba superar, como no la consiguió superar, volvimos a caer y las bolsas que han hecho volver a repuntar, sobre todo en Estados Unidos, para irse de nuevo a máximos. Tampoco buscamos nuevos mínimos decrecientes, fijaros. ¿A qué me huele esto? A suelo redondeado. ¿Qué pasa ahora? El rango de movimiento cada vez es menor, es decir, la ruptura está mucho más cerca. Si vemos que acaba rompiendo la media de 70 sesiones, esa zona de los 14,20, 14 aproximadamente, cuidado porque es cuando podría llegar esa caída importante en las bolsas. Podríamos ver un movimiento así hasta la media de 200 sesiones, volver a corregir hasta la media de 70. Ahí es cuando veríamos ese impulso de nuevo a máximos en los índices, donde notaríamos quizás señales de debilidad, y a partir de ahí repuntar hasta la zona de los 21. Y ahí es cuando vendría la caída más gorda. Todo esto lo estamos viendo con un escenario bastante bajista. Si por el contrario me equivoco y a lo mejor empezamos a ver que las bolsas se mantienen al alza, el SP500 supera los 4.818, pues a lo mejor seguimos viendo el movimiento lateral, porque mientras se mantenga este movimiento lateral, creo que es una zona donde se puede mover bastante cómodo al alza el SP500, es decir, tampoco vamos a necesitar ver caídas importantes en el VIX para que el SP se mantenga al alza. Ya se encuentra en una zona donde podríamos decir que se mantiene bastante estable, no hay excesiva volatilidad y el SP se puede mantener al alza. ¿Podría caer otro poquito? Sí, a lo mejor hasta la zona de los 11 aproximadamente, pero no tiene por qué ver caídas importantes. Es decir, todo lo que sea movimiento lateral entre la zona de los 11,50 y los 13 podría ser favorable para que el SP500 se mantenga al alza. El riesgo estaría en superar la media de 70 porque ahí tendríamos la señal de que los índices pueden empezar a caer de forma importante. Vamos a continuar con el precio del petróleo, que está viendo muchísimo, pero muchísimo movimiento en las últimas semanas, pero vemos como el escenario no está cambiando absolutamente nada. ¿Qué decíamos? Que la media de 70 era su principal resistencia en toda la caída. Fijaros cómo la sesión del viernes intentaba superarla, pero al cierre, tururú. Volvimos a corregir, no conseguimos marcar un nuevo máximo creciente y la media de 70 siguió actuando como resistencia. ¿Cuál es el escenario más positivo? Y que evidentemente todavía se puede dar en el precio del petróleo, que se forme un hombro, cabeza y hombro. Y de momento yo diría que podemos estar ahí,
¿Cuándo se cumpliría quizás esa señal para confirmar ese hombro cabeza hombro y ver un repunte importante en el precio del petróleo? Si supera la zona de los 80, supera la zona de 80, donde está esa media móvil de 70 sesiones, supera cierre y se mantiene al alza, ese hombro cabeza hombro podría coger especial relevancia y empezar a ver subidas importantes. Esto parece que no cuadraría con un escenario de recesión, porque yo pienso que si nos vamos a una parte de contracción económica, evidentemente la demanda de petróleo va a bajar, y si baja la demanda deberían bajar los precios. ¿Qué está pasando ahora mismo? Pues que estamos viendo todo el tema del Mar Rojo, ya sabemos quién controla el petróleo, entonces por ahí pueden venir bastantes tensionamientos económicos y cuidado, porque si empieza a repuntar de forma muy importante el precio del petróleo, también podría hacer que la inflación se siga manteniendo al alza, y eso no contábamos con ello para este año 2024, que ese aumento de la inflación viniese otra vez por parte de las materias primas, y ya sería también más complicado de bajar esa inflación. Por lo tanto, muy importante este hombro cabeza a hombro. También os digo, mientras el precio del petróleo se mantenga entre la zona de los 83 y la zona de 70, o incluso 67, todo este movimiento de aquí creo que sería sano para la economía. ¿El riesgo dónde está? En volver a la zona de 95, 100, en perforar la zona de los 66. ¿Por qué? Porque si nos vamos a precios de 95 o 100 dólares el barril, nos indicaría que la inflación va a repuntar de forma muy importante, y si perdemos la zona de los 67 nos indicaría que quizás nos vamos a una parte recesiva de la economía. Si rompe hombro cabeza hombro, cuidado, porque el objetivo podría estar por aquí otra vez, de nuevo en los máximos de su cotización. Por lo tanto, pues bueno, todo lo que sea moverse en el movimiento actual creo que puede ser positivo para la economía. Y vamos a continuar con el gas natural, que hemos visto un repunte muy importante en las últimas semanas, fijaros. Pero cuidado, porque nos estamos acercando a la media móvil de 200 sesiones. Fijaros como al comienzo de las caídas actuó como resistencia. Por lo tanto, ¿qué pienso que puede acabar pasando? Como mucho un toquecito a la media de 200 sesiones. Además, fijaros como en la última subida tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. El volumen también inferior. Por lo tanto, cuidado, porque podríamos estar llegando al final de toda la subida en el caso del precio del gas natural, para luego volver a caer y estabilizarse en el gráfico. Situación muy parecida a la del petróleo. Mientras veamos que se mueve en el rango actual y no vemos caídas importantes, podría ser positivo para la economía. El riesgo, el problema está en que a lo mejor este repunte que hemos visto en las materias primas no viene provocado porque aumente la demanda, sino por los tensionamientos geopolíticos que estamos viendo a nivel internacional. Y vamos con el precio de la onza de oro. Esta semana parecía que intentaba repuntar también a cierre semanal, no sé si por todo ese lío del Mar Rojo, pero intentaba repuntar un poquito después de caídas, después de marcar esa divergencia, marcando un nuevo máximo creciente. Aquí decíamos que cuidado, tenemos una señal bastante peligrosa, esa divergencia entre la cotización y el RSI, que se cumpliría si perdemos la media de 70 sesiones. Si pierde ahora la media de 70 sesiones, esa divergencia se cumpliría y empezaríamos a ver caídas importantes, quizás para poner el objetivo de nuevo en la zona de los 1.800 dólares. De momento vemos cómo se mantiene sobre la media 70. Fijaros, muy cerquita de ella se quedó la sesión del jueves cuando comenzó a repuntar en el gráfico. Sí que es verdad que hemos visto bastante volumen en las dos últimas sesiones de la semana. Si a lo mejor se empieza a calentar un poquito la cosa, el Mar Rojo se calienta de verdad, pues a lo mejor puede hacer que el precio del oro repunte de nuevo por encima de la zona de los 2100. Pero eso creo que sería compatible con seguir manteniendo la divergencia. Por lo tanto, pues bueno, ya sabéis que yo no soy muy amigo de pensar que los próximos meses o el próximo, de cara al próximo año, sea una buena opción el oro, porque mi escenario, para mí, mi opinión, más probable es que nos vamos a enfrentar a una recesión económica y una situación bastante complicada en las bolsas, con sus luces y con sus sombras. Pero si llegamos a ese escenario, también es probable que el precio del oro en un primer momento caiga de forma importante, porque se vende todo. Estoy ya cansado de repetirlo durante todos los análisis del oro. Siempre se vende oro cuando nos encontramos en una situación económica negativa y en las bolsas vemos caídas fuertes. Y no me cuadraría con ver caídas importantes en las bolsas y que el precio del oro se mantenga al alza. Quizás para la siguiente fase económica, cuando ya pase lo peor, me parecería muy buena opción si se mantiene ese escenario de que quizás la inflación no va a bajar tanto, si los tipos de interés ya no van a estar tan bajos. Ahí sí que el precio del oro me parecería muy importante. Pero primero debe limpiarse
la subida que hemos visto en el precio del oro. Y vamos a coger un segundo el gráfico mensual para que veáis, os voy a decir quizás, dónde pondría el objetivo, el precio del oro en caso de que veamos caídas importantes. Fijaros que vimos una corrección en octubre de 2022 que se quedó en la media de 70, pero creo que si ahora volvemos a ver una corrección importante, no se frena en la media de 70, y si bien la parte más negativa de las bolsas, que nos iríamos a buscar la media móvil de 200 sesiones. Ahí sí, que quizás me gustaría un poquito más lo que podemos ver en el precio del oro. Y cuidado porque si cogemos el gráfico mensual, fijaros cómo parece que hemos hecho una taza, que hemos hecho el asa, y ahora vamos a repuntar al alza. Es decir, si vemos que se confirma a cierre semanal y que se mantiene al alza los próximos meses por encima de la zona de los 2100, 2200, sería muy positivo. Sería una figura clarísima de continuidad alcista en el gráfico. Pero, como os digo, creo que hay muchas dudas por delante económicas que me hacen pensar que esto quizás tiene las patas muy cortas, o quizás la subida que estamos viendo tiene las patas muy cortas ahora mismo en el gráfico. Fijaros también cómo estamos viendo divergencias en el gráfico mensual. Vamos a ponerlo bien. Por lo tanto, pues bueno, aquí ya para gusto los colores. Que es verdad que la teoría de muchos con el precio del oro es totalmente respetable y la verdad que tiene muchísimo sentido, pero lo que no me cuadra es lo que ha pasado siempre. Caen las bolsas y acaba cayendo el oro de forma importante. Digamos que uno de los activos que más me gusta, que es el índice dólar. ¿Por qué me gusta mucho? Porque es un índice es un índice que va unas semanas, podríamos decir, adelantado, quizás, o que nos da señales adelantadas a lo que luego acaba haciendo los índices en Estados Unidos. Fijaros cómo desde el mes de octubre, ya finales de septiembre, quizás veíamos que ya no podía mantenerse al alza, había un movimiento lateral y aquí comenzaba a corregir, formando una clara tendencia bajista, que ha provocado que las bolsas se mantengan con mucha fuerza al alza y vemos un clarísimo canal bajista. Fijaros cómo a finales de diciembre vimos como hice ese suelo y a partir de ahí ha vuelto a repuntar. ¿Hasta dónde ahora? Hasta la parte alta de ese canal bajista. Y ahí va a estar la clave. Mientras sigamos viendo que se mantiene en este canal bajista, puede que las bolsas sigan manteniéndose al alza. Pero si acabamos viendo un impulso por encima de este canal bajista, cuidado porque ahí tendríamos la señal de que las bolsas van a empezar a corregir de forma importante. Fijaros cómo estamos ya muy cerquita. Y cuando hemos visto anteriormente, cuando se iba a la parte alta, corregía muy rápido, ahora vemos cómo no está corrigiendo rápido, está en movimiento lateral, peligroso porque si lo rompe, como decimos, las bolsas podrían caer con fuerza. Y eso habría que sumarle a que veníamos viendo una tendencia bajista anteriormente, fijaos. Y decíamos que a lo mejor en esta corrección podríamos hacer una vuelta hasta esa zona para volver a repuntar. Pero fijaros cómo nos manteníamos por debajo de esa zona, de ese techo del canal bajista. Y decíamos que eso era peligroso. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo aquí, si lo acompaña una subida importante con una ruptura de este canal bajista, que nos puede indicar que esto es una ruptura en falso y que aquí podríamos ver una subida muy fuerte en su cotización, lo que implicaría caídas muy fuertes en las bolsas. Pero como decimos, de momento se mantiene en el canal bajista, por lo tanto, ahí vamos a seguir manteniendo nuestro escenario. Y bien, conclusiones que podemos sacar con todo lo que hemos visto ahora mismo en los gráficos. Pues bueno, estamos viendo cómo Europa está bastante más débil que en Estados Unidos, nos está dando señales más complicadas de detectar, como quizás en Estados Unidos, que estamos viendo divergencias claras, estamos viendo repuntes que no consiguen mantenerse al alza, seguimos viendo divergencias mensuales, pero en Europa, como decimos, nos queda ese sustito más importante hasta esas medias móviles de 70 sesiones en el gráfico diario. ¿Cuál es el problema? Que si en Estados Unidos empezamos a corregir de forma importante porque no conseguimos marcar los máximos crecientes, estamos viendo divergencias en los gráficos, Europa a lo mejor no se frena en la media de 70, porque como hemos visto un movimiento lateral bastante largo, se ha quedado muy cerquita ya de la zona actual, a un 2-3%. Por lo tanto, cuidado, no la perforemos y nos vayamos un poquito más abajo hasta ese techo del movimiento lateral que teníamos en los gráficos. ¿Qué nos indican el resto de activos que estamos viendo? Pues bueno, el VIX seguimos viendo un movimiento lateral, pero cuidado porque tenemos esa especie de suelo redondeado. Un suelo redondeado que podría ser muy peligroso porque la última subida
que tenemos en el suelo redondeado suele ser muy vertical y eso acompañaría caídas muy verticales en las bolsas. Si a esto le juntamos también lo que estamos viendo en el precio de las materias primas, que estamos viendo cómo han repuntado un poquito durante esta última semana, quizás provocado por ese problema del Mar Rojo, hace pensar que quizás la inflación vuelva a repuntar. Y esto es una bomba de relojería, porque si nos estamos enfrentando a un escenario donde tienen que bajar los tipos de interés, pero la inflación vuelve a repuntar, no van a poder bajar los tipos de interés. Y si están diciendo que va a haber 6 bajadas de los tipos de interés, algo no cuadra. Es decir, el contexto no cuadra con lo que se está diciendo de las bajadas de los tipos de interés. Por lo tanto, se puede ver el pastel muy pronto, porque ya se está viendo contradicciones por todos los lados. La onza de oro, pues vemos cómo se sigue manteniendo en esa zona tan alta, pero vemos como quizás el recorrido que puede tener es muy corto, aunque si se mantuviese quizás unas cuantas semanas más al alza, como hemos visto en el gráfico mensual, tenemos una divergencia, pero esa figura de taza con asa nos indicaría que podemos ver subidas muy fuertes. Y el índice dólar, pues es uno de los índices que me está llamando bastante la atención, porque tendríamos que vigilar esa ruptura en falso y ahora no estamos consiguiendo alejarnos de esa parte alta del canal bajista y eso podría ser una señal de que a poco impulso que veamos al alza se produciría esa ruptura y eso nos indicaría que comienza esa corrección en las bolsas para posteriormente comprobar con un nuevo repunte si tenemos fuerza, si hay gasolina para mantener las subidas o ya vendrá esa parte tan negativa de las bolsas. Bueno, vamos a comenzar con la sección de sugerencias. Esta semana viene bastante cargadita. Llevamos varias semanas sin hacer esta sección porque no hacíamos vídeos del resumen semanal y se me han acumulado bastante. Las que veis aquí no son todas, por debajo hay alguna más, fijaros. Por lo tanto, pues se nos va a hacer un poquito largo e intentaremos ir lo más rápido posible, pero sin dejarnos nada en el tintero. Vamos con estas 32 acciones que son una auténtica barbaridad, pero también nos va a valer para tener un abanico muy amplio de lo que está pasando ahora mismo en los mercados y sin lugar a dudas sacaremos conclusiones bastante interesantes. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es ACS, que teníamos en la subida que veíamos hasta principios de año una clara divergencia entre la cotización y el RSI, que nos anunciaba que podríamos empezar a corregir. Además, la sobrecompra era altísima y necesitábamos ver una corrección. Vimos una corrección que no fue para nada larga, es decir, vimos una caída en la sesión del 3 de enero y a partir de ahí movimiento lateral. A final de esta semana hemos visto un nuevo impulso, pero no ha conseguido de momento marcar nuevos máximos crecientes. Por lo tanto, debemos mantenernos, en mi opinión, al margen a ver qué acaba pasando, porque si no consigue marcar nuevos máximos crecientes, es probable que empecemos a corregir de forma más fuerte de lo que hemos visto durante las últimas semanas. Tenemos un suelo muy claro en la zona de los 39,20, que si los pierde, el siguiente objetivo estaría en la media móvil de 70 sesiones. Y si marcamos un nuevo máximo creciente, podríamos dar continuidad a la divergencia. Por lo tanto, como os digo, creo que quizás ahora la mejor opción sea mantenernos al margen y ver o esperar a ver hacia dónde se acaba decantando su cotización, porque los riesgos de ver una caída importante podría ser bastante alto ahora mismo en su cotización. Continuamos con Artificial. Fijaros que vimos una subida muy vertical en la primera semana del año, pero nos fuimos hasta los máximos que veíamos anteriormente en agosto y a partir de ahí ha comenzado a corregir. La primera zona de soporte la teníamos en los 0,15, les perdió. Ahora mismo estamos en los 0,145 y no descartaría acabar volviendo hasta la media de 70 sesiones, que actuó como soporte en este movimiento lateral. Luego se fue hasta la de 200 y el soporte los 0,12 aproximadamente. A partir de ahí es cuando comenzó el repunte. Por lo tanto, ahora no habría que descartar irnos hasta la media de 70. Ahí, si vemos que comienza a repuntar de nuevo, sería buena señal. Y nos podría marcar el impulso hasta la zona de los 0,18, que es donde tiene el siguiente objetivo en el gráfico, en la cotización de Artificial. ¿El riesgo cuál es? Que seguimos corrigiendo, cuidado, porque podría dar señal de venta por aquí el MAC y eso nos indicaría que podríamos continuar corrigiendo hasta la media de 200. ¿Dónde correría riesgo la subida? Si perdemos la media de 200, si la pierde, cuidado porque puede que hayamos visto el último impulso donde no hemos conseguido marcar los máximos crecientes y a partir de ahí ya comenzar las caídas más fuertes, pero mientras se mantenga sobre la media de 200 podemos seguir viendo subidas bastante importantes como la que veíamos a principios de año. Continuamos con Almiral. Veíamos una caída importante y decíamos que quizás para olvidarnos de la caída deberíamos superar la media móvil de 70 sesiones, consolidarla como soporte, ver un movimiento así, o ver acá en esta ya, como decíamos, consolidarla como soporte y a partir de ahí volver a repuntar.
De momento no la está haciendo mal, porque vemos cómo está tonteando bastante con la media de 70 y si consigue superarla, luego podríamos corregir hasta ella y ver ese impulso. Y además podríamos formar un suelo redondeado y como decimos, el objetivo estaría en la zona de 9,60. El riesgo, el problema, que todavía no hemos superado de forma clara esa media de 70 sesiones. Por lo tanto, yo esperaría un poquito a ver esa señal más clara en el gráfico. Que ahora vemos que vuelve a corregir, pues creo que deberíamos vigilar la zona de los 8,38, porque ese soporte que tiene más en el corto plazo, perderlo quizá nos indicaría formar un nuevo mínimo decreciente respecto a la última subida y nos indicaría que podríamos continuar corrigiendo en el gráfico. Vamos a continuar con Audas Renovables, que como vemos se encuentra en una zona clarísima de resistencia ahora mismo en el gráfico, fijaros. Y es una zona que parece que le está costando bastante superar. Fijaros como veíamos un impulso desde mediados de diciembre hasta la zona de 1,40 en el año 2022, principios de 2023, a partir de corregía, volvíamos a repuntar hasta esa zona de máximos, volvíamos a corregir hasta la zona del euro aproximadamente, no llegaba y a partir de ahí hemos vuelto a repuntar. ¿Hasta dónde parece? De nuevo hasta la zona de máximos, cuidado porque podríamos formar aquí un nuevo máximo y a partir de ahí volver a corregir. Y si hacemos un movimiento espejo, eso nos marcaría que podríamos acabar volviendo hasta la zona de los 0,77, donde comenzó ese impulso tan fuerte en diciembre de 2022. ¿Cómo romperíamos ese escenario o esa figura tan negativa? Si ahora conseguimos superar los máximos que veíamos en la zona de los 1,40, eso nos marcaría un nuevo rango de movimiento hasta el siguiente objetivo, los 1,52. Y ojo, porque a partir de ahí tendríamos subida prácticamente sin resistencias hasta la zona de 1,80, 1,75 aproximadamente en el gráfico. Continuamos con CaixaBank. Es una de las acciones que solemos analizar bastante a menudo. Decíamos que había caído de forma muy importante hasta la media móvil de 200 sesiones. Era el último de los soportes que teníamos en la clara tendencia alcista que veníamos viendo durante los últimos meses, incluso años. A partir de ahí había salvado muy bien los muebles y habíamos vuelto a repuntar. Y fijaros cómo en el repunte nos quedamos muy cerquita de ese pequeño suelo que se formó en los máximos que veíamos en diciembre y hemos vuelto a corregir. De momento podríamos decir que lo está haciendo muy bien porque ahora se ha mantenido sobre la media 70 y podría estar intentando consolidarla como soporte. Si a partir de ahí vemos un nuevo impulso y consigue superar los máximos que hemos visto en enero, muy probablemente nos iríamos a marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Pero, siempre hay un pero por aquí, si pierde la media de 70, porque está ahí entre Pinto y Valdemoro, a ver si la consolida como soporte, podríamos volver a caer. Esto hubiera sido un nuevo máximo decreciente, tendríamos clara señal de debilidad y podríamos acabar perforando la zona de 370, donde está la media de 200 sesiones, y marcar el comienzo de una nueva tendencia bajista en el gráfico. Y fijaros cómo además, cuando hemos visto caídas, lo ha hecho con más volumen de lo que veíamos en la subida anterior. Por lo tanto, cuidadito ahora mismo en el gráfico de CaixaBank. Quizás lo mejor también sea esperar a ver hacia donde se produce el movimiento más claro o hacia donde manda el mercado que se va a mover el precio. Continuamos con Enagas. Vimos una subida muy fuerte también en noviembre hasta la zona de máximos que teníamos en los 16,50. A partir de ahí volvimos a corregir. Parecía que perdía la media móvil de 200 sesiones. Era una señal muy negativa porque había actuado como resistencia y ahora podría actuar como soporte. No lo hizo en un primer momento, pero hemos vuelto a superarla. Fijaros como en este caso también nos hemos quedado muy cerquita de ese posible suelo que hizo en la parte alta. Y ahora hemos visto un repunte muy importante, como decimos, hasta esa zona. Ahí va a estar la clave. Si continúa el impulso y superamos la zona de los 16, puede que sea para volver a la zona de máximos y yo creo que marcar nuevos máximos crecientes. Pero si vemos que se frena en esa zona y volvemos a corregir, cuidado porque esto daría continuidad a una posible tendencia bajista en el gráfico de Enagas. Por lo tanto, también tenemos muchas dudas ahora mismo en su cotización. Fijaros cómo la subida que hemos visto en la sesión del viernes, una subida muy fuerte de casi el 2%, ha venido acompañada con muy poquito volumen. Por lo tanto, creo que no debemos en principio fiarnos demasiado. Vamos con una de las acciones que hace muchísimo que analizamos y que antes analizamos bastante, que es Faes Farma. Fijaros la clarísima tendencia bajista desde finales del 2022
octubre aproximadamente. Aquí no ha levantado cabeza y hemos visto cómo la media de 200 sesiones ha actuado siempre como resistencia. Nos intentaba superar en alguna ocasión, pero no conseguía consolidarse como soporte sobre ella, que es donde tendríamos la señal de que puede haber un giro en esa tendencia bajista. Ahora, ¿dónde estamos? En ese punto, a ver si conseguimos consolidar como soporte la media móvil de 200 sesiones. Y es que el movimiento que estamos viendo ahora me está recordando mucho a este movimiento que veíamos por aquí en mayo y junio de 2023. Si ahora vemos que vuelve a perforar la media de 200 y pierde la media 70, ¿para qué va a ser? Para continuar marcando nuevos mínimos decrecientes en el gráfico, como venimos haciendo durante el último año y medio. Pero esto cambiaría radicalmente, como decimos, si ahora vemos que se consolida sobre la media de 200 y marcamos un nuevo máximo creciente. Si además supera la zona de resistencia que tendríamos los 3,27, sería muy buena señal y nos abriría el rango de movimiento hasta la zona de los 3,40. Y creo que sería un giro muy importante en la tendencia alcista de Faes Farma en el medio largo plazo. Continuamos con Iberpapel. Hemos visto un rally de final de año espectacular. Bueno, se adelantó un poquito, fue el mes de noviembre y a partir de ahí ya nos hemos estabilizado. De momento, pues fijaros, una corrección en forma de banderín clarísimo. Fijaros. ¿Cuándo se podría romper? Pues parece que está muy cerquita, porque cada vez el rango de movimiento es más corto. Además, parece que la media de 70 sesiones, que anteriormente había actuado como soporte, fijaros, era tendencia alcista, va a entrar en juego. Fijaros cómo en la última subida teníamos una divergencia también entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, pues bueno, aquí quizás indicaba que veríamos caídas. De momento, esta divergencia, podríamos decir que el riesgo estaría en perder esa base que estamos viendo los últimos meses. Pero de momento nos mantenemos ahí. En cuanto se produzca esa ruptura, puede que si lo hace por la parte alta, nos vayamos de nuevo hasta la zona de los 20 euros, donde marcaría máximos históricos, superaríamos esos máximos que tenemos ahora mismo, los 19,35, pero cuidado porque si ahora rompemos la parte baja, puede que, fijaros el gráfico mensual, lo vemos muy bien, toda esta subida que venimos viendo desde octubre, noviembre de 2022, hubiese llegado a su fin ahora mismo en el gráfico. Por lo tanto, pues cuidado, porque hay muchos riesgos por delante. Quizás la zona actual me parece un poco arriesgada porque venimos una subida muy fuerte en el último año y medio. Fijaros, una subida de mínimos a máximos del 74% y esto se podría acabar limpiando en algún momento que otro de forma importante. Continuamos con Inditex también, fijaros, qué pedazo de tendencia alcista. Ahora, ¿dónde estamos? Pues hemos visto una corrección que se ha quedado muy cerquita de la media de 70 sesiones. Como vemos, ese suelo que hacía a principios de diciembre ha funcionado como soporte y ahora hemos visto un nuevo impulso. Y aquí está la clave, como hemos visto en otras acciones. Si vemos que consigue marcar un nuevo máximo creciente, sería una clara señal de fortaleza en el gráfico, pero si no consigue marcar los máximos crecientes después de haber visto esa corrección, nos indicaría que cuidado porque toda la subida estaría llegando a su final y podríamos ver una corrección más importante y viendo que la media 70 sesiones está muy cerca, cuidado porque podría perforarla. ¿Dónde estaría el siguiente soporte? Claro, en la zona de los 35,70, muy cerca, en esa zona de máximos que veíamos en septiembre en el gráfico. Además también, como veíamos en ACS, se había formado una clara divergencia en la última subida respecto al RSI, donde estaba el riesgo máximo de esa divergencia perder la zona de 37,50, que nos anunciaría caídas más importantes en el gráfico. De momento hemos visto un nuevo impulso. Vamos a ver el recorrido que tiene. De momento el MAC no ha conseguido dar señal de compra de muchas de estas acciones. En mi opinión, creo que le va a costar mantenerse a la alza. ¿Por qué? Y esto creo que nos va a valer para muchas acciones, porque la subida anterior fue muy vertical y no vimos dientes de sierra. Y la caída que hemos visto ahora ha sido muy pequeñita, desde los máximos, y esto creo que se tiene que limpiar un poquito más. Quizás el movimiento lateral que estamos viendo ahora está sirviendo para que haya muchos inversores que se han perdido la subida y ahora se quieran subir al carro, de ahí la subida que estamos viendo ahora, pero creo que las manos fuertes que se metieron por aquí, cuando parecía que el final de año no iba a ser positivo, ahora están yéndose y aquí están dando la mano débil en la cotización de todas estas acciones, de ahí que estemos viendo esa divergencia y de ahí que se esté alargando ese movimiento lateral.
Continuamos con IAG, una de las acciones que seguimos muy, pero que muy de cerca. Y decíamos que teníamos una clara divergencia, la cotización y el RSI, donde cogería mayor relevancia esa divergencia si perdíamos la zona de los 1,73. Llevábamos varias sesiones tonteando con esa zona, movimiento lateral entre la zona de los 73 y la media de 70 sesiones. Decíamos que no nos acababa de convencer, que estaba tonteando muchísimo, que había señales de debilidad, porque cada vez que la tocaba volvía a corregir. Y al final fue tanto el cántaro a la fuente que perdimos la zona de 1,73. ¿Y dónde estaba el riesgo? Pues que esa divergencia nos marcó el final de toda esta subida, y si nos ha marcado el final de toda esa subida, ahora el objetivo podría acabar estando de nuevo en la zona de 1,60. Fijaros que con la caída que vimos el jueves nos quedamos en la zona ya de 1,65. En un primer momento ha rebotado. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un soporte. Pero, aunque ahora viésemos un impulso de nuevo hasta la zona de 1,73 para consolidarlo como resistencia, que no sería para nada extraño, puede que el objetivo siga estando de nuevo en la zona de 1,60. Y eso no es lo peor. Lo peor es lo que decíamos en el gráfico semanal, que si perdíamos esa zona de unos 73, perderíamos de nuevo la media móvil de 70 sesiones, y que además la figura de hombro, cabeza y hombro empezaría a coger peor pinta, es decir, se podría acabar cumpliendo. Y si perdemos la zona de unos 60, eso nos indicaría que nos acabaríamos yendo a los mínimos que veíamos en octubre, que es hacia donde podríamos proyectar ese hombro, cabeza, hombro. Por lo tanto, pinta muy, pero que muy mal la cotización de IAG, y ahora me cuesta creer que volvamos o que podamos seguir teniendo el objetivo en esa zona de los 2 euros. Continuamos con Logista. Me decís en los comentarios que nadie se atrevía a analizarla y no sé por qué. Porque me parece un gráfico de una acción que se comporta bastante bien. Hemos visto una tendencia alcista clarísima. Fijaros cómo la media de 70 ha actuado muy bien como soporte, y cuando la ha perdido se ha extraído 200 y ha vuelto a repuntar. Y ahora hemos visto algo parecido. Sí que es verdad que aquí la perdió. Vimos una falsa ruptura. Cuando vemos una media de 200 que actúa bien como soporte, la pierde, actúa como resistencia, volvemos a corregir y luego la supera, es una falsa ruptura como una catedral, y eso nos indica que la subida posterior va a ser muy vertical. Y es lo que hemos visto. Ahora, ¿dónde estamos? En máximos históricos en su cotización. En este punto, pues evidentemente no habría que descartarle una corrección porque la subida ha sido muy vertical, y ¿por qué no? Quizás ver una caída hasta la media móvil de 70 sesiones, quizás buscar este soporte de por aquí y a partir de ahí volver a repuntar. Lo que me parece complicado es que ahora se mantenga al alza las siguientes sesiones, porque estamos en zona clarísima de sobrecompra y estamos en zona clarísima de resistencia. Pero, como decimos, puede haber una sana corrección y a partir de ahí volver a repuntar al alza. Y aquí, en esta vela de verde de aquí, es donde pondríamos ya a prueba si podemos mantenernos al alza en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque si conseguimos repuntar pero no marcamos unos máximos crecientes, habría una señal de debilidad, claro techo en su cotización que podría cuadrar con el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo en el gráfico, y a partir de ahí volver a corregir. Señales negativas, pues bueno, de momento vemos que el RSI en el gráfico semanal no nos marca divergencia, pero en el gráfico mensual sí tenemos divergencia. Fijaros, y además muy larga. Por lo tanto, pues bueno, tenemos fantasmas por ahí en el gráfico que nos hacen pensar que si la situación se empieza a deteriorar en el corto plazo y se empieza a alargar, pues a lo mejor podría acabar deteriorando el gráfico mensual, y que ahora estuviésemos viendo el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo en los últimos años. Pero de momento estamos viendo cómo lo está haciendo muy bien. Vamos a ver esa corrección, cómo lo hace, si luego vemos un repunte. Y como decimos, si en el repunte consigo mantenerse al alza sin ver claras divergencias, probable que nos consigamos mantener al alza. ¿Que no lo hace? Cuidado, porque el gráfico diario se deterioraría, se acabaría deteriorando también el semanal, y eso nos llevaría a esa divergencia del gráfico mensual que podría ser muy peligrosa en el medio largo plazo. Continuamos con Neinor Homes. Fijaros, subida muy fuerte la que hemos visto en las últimas semanas, en la que hemos conseguido marcar los máximos crecientes, no históricos, evidentemente, que les tenemos por encima, les tenemos muy por encima. Vamos a ver el gráfico mensual en la zona de los 18,50,
pero sí que es verdad que ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente respecto a los máximos que veíamos en octubre. El problema le vemos en el gráfico semanal, que no hemos conseguido marcar nuevos máximos semanales. Es decir, fijaros la vela de esta semana, es muy negativa. ¿Por qué? Porque ha conseguido mantenerse al alza y luego ha acabado corrigiendo de forma importante. El volumen parece que ha entrado con fuerza con la oferta. Por lo tanto, cuidado porque podríamos estar en un techo importante. Además también vemos una clara divergencia en el gráfico diario. Fijaros que nos podría indicar una corrección. Por lo tanto, ahora, en el más corto plazo, creo que podríamos volver hasta la media 70 sesiones. Y sí que es verdad que mientras se mantenga sobre ella, podríamos mantenernos a la alza, porque actúa muy bien como soporte. Entonces tendríamos la señal de que nos tenemos que pirar de aquí si perdemos la media de 70 y vemos que pone en riesgo la media de 200 sesiones. Fijaros como aquí la tocó la media de 200 y volvió a repuntar con muchísima fuerza. Si llegamos a ver eso sería positivo y nos marcaría que podemos seguir con ese impulso, pero si pierde la media de 200, a mí, en mi opinión, no me gustaría seguir en Neinor Homes. Continuamos con Redella. Vemos clara tendencia bajista desde noviembre de 2022, donde la media 200 actúa clarísimamente como resistencia. Ahora estamos intentando superarla, pero todavía no la hemos consolidado como soporte. Es decir, aquí teníamos una oportunidad muy buena. Y una vez que tocó la media 200 deberíamos marcar un nuevo máximo creciente, pero volvimos a caer. Por lo tanto, ahora que estamos viendo cómo está tonteando con esa zona, ¿que puede ser el primer paso? Sí, puede ser el primer paso. Pero eso no significa que ya esté consolidada como soporte y que tengamos un giro en la tendencia alcista. Por lo tanto, para ver un giro importante, lo que deberíamos ver es ver una consolidación hasta la media 200 y a partir de ahí superar la zona más clara que tenemos ahora mismo de resistencia alrededor de los 15-30 en el gráfico. Mientras no supere esa zona, podríamos seguir el movimiento lateral e incluso seguiríamos en riesgo de continuar la tendencia bajista en el gráfico. Continuamos con SACIR, que esta semana hemos visto cómo conseguía marcar de nuevo máximos crecientes en el gráfico. Riesgo, el que vemos en muchas acciones, divergencias. Divergencias que además le sumamos las caídas importantes que veíamos al final de semana, donde el volumen, pues bueno, no ha sido demasiado alto, pero el MAC nos da señal de venta. Es decir, cuidado porque podría continuar la corrección. ¿Dónde estaría el mayor riesgo de esa divergencia? Si perdemos la zona de los 3 euros, la zona de 302, 303 aproximadamente, donde se podría encontrar con la media móvil de 70 sesiones y donde nos marcaría que pierde ese suelo último que hizo en la subida, ese último diente de sierra y que nos marcaría el final de toda la subida y se podría empezar a formar una estructura de tendencia bajista en el gráfico. Si vemos una simple corrección, podría ser hasta la zona de los 3,06 donde tiene ese gap que dejo por aquí y vuelve a repuntar, es decir, volver hasta esta zona y volvemos a repuntar marcando nuevos máximos crecientes, podría continuar la subida que venimos viendo en los últimos meses en su cotización. Además, fijaros cómo en el gráfico mensual nos estamos encontrando ya muy cerquita de esa media móvil de 200 sesiones que podría actuar como resistencia en el gráfico. Es mejor no echar para atrás en el gráfico de SACIR porque entonces nos desvirtúa todo. Pero, como decimos, pues bueno, a lo mejor el gráfico semanal se ve mejor. También, fijaros la subida que hemos visto tan fuerte, apoyándose sobre la media de 70 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si consigue apoyarse sobre la zona de los 3,06 y volvemos a repuntar. Pero si pierde la zona de los 3 euros, 303, cuidado porque estaríamos en riesgo de acabar perdiendo todo lo ganado porque esa tendencia alcista habría llegado a su fin. Continuamos con Soltec. Fijaros cómo consiguió superar la media móvil de 70 sesiones. Decíamos que la clave para mantener la subida iba a estar en consolidarla como soporte y tururú. Esta semana hemos visto cómo la ha perdido con caídas continuadas. El soporte más importante le tenemos aquí, en los 2,92. Yo no descartaría desde esa zona ver un nuevo impulso, es decir, como mínimo volver hasta la zona de los 3,25, donde podría estar esos máximos que veíamos en diciembre. Esta zona de aquí, 3,25, 3,30 aproximadamente. Si lo supera, pues hombre, aunque haya perdido la media de 70 sesiones, es una señal muy positiva. Nos podríamos ir a buscar ese último impulso hasta la media de 200 sesiones. Como pierda la media, como pierda ahora la zona de soporte de los 2,92, me da la sensación de que nos vamos de cabeza de nuevo a los mínimos en los 2,50.
Continuamos con técnicas reunidas, caída muy fuerte la que estamos viendo desde principios de año. Veíamos un movimiento lateral, fijaros, empezaba a poner en riesgo la media 70 y 200 sesiones, aunque sí que es verdad que no actuaba muy bien como soporte ni como resistencia, pero en el momento que se empieza a alejar de ella y perdemos ese soporte que teníamos en los 8,26, 8,28 aproximadamente, ha empezado a caer de forma importante. Ahora, soportes por el camino, pues estamos en el último, yo creo, que es la zona, fijaros, de los 7,65. Si pierde esa zona, no tiene prácticamente ningún soporte hasta los 6,70 en el gráfico. Por lo tanto, se está metiendo en terreno pantanoso. Estamos en sobreventa, es decir, no habría que descartar una corrección, no habrá que descartar un repunte, pero cuidado porque podría ser para volver hasta la zona de 8,30 y a partir de ahí continuar corrigiendo en el gráfico. Yo creo que ahora mismo se está decantando en su cotización para dar continuidad a las caídas en el gráfico para poner su objetivo en la zona de 6,70, aunque sí que es verdad que podríamos ver dientes de sierra porque la zona de sobreventa ahora mismo es clarísima en el gráfico. Continuamos con tubos reunidos. Hacía muchísimo que no analizábamos. Cuando me la pedís muchísimo es porque algo está pasando en el gráfico. Y evidentemente hemos visto en las últimas semanas, desde comienzos de año, la subida muy vertical en el gráfico. No me digáis por qué, pero siempre en los primeros meses de año hay chicharros que de repente se empiezan a dar la vuelta y ven subidas muy importantes. Fijaros como tubos reunidos, ya hemos visto una caída muy fuerte. Ya decíamos que cuando perdía la media de 70 y la consolidaba como resistencia empezaba a pintar muy mal. Fijaros cómo se frenó en ese soporte tan importante que teníamos en la zona de 0,50 y a partir de ahí ha vuelto a repuntar. Consolidó como soporte la media de 200 y ¡pum! Subida muy vertical. Lo que me da con la subida que hemos visto el viernes, la sensación que tengo es que es el final de la subida. ¿Por qué? Porque nos hemos chocado contra ese techo tan importante que teníamos en los 0,85. Seguro que me equivoco, seguro, porque con los chicharros es muy complicado saber lo que puede acabar pasando y a lo mejor metemos a un subidón hasta la zona de 1,05, que es donde tenemos los máximos, pero ¿por qué pienso que puede ser el final de la subida? Porque hemos visto ese toquecito hasta la zona de 0,85, ahí hemos visto cómo ha habido rechazo, hemos corregido un poquito y encima nos ha permitido formar divergencia entre la cotización y la RSI. Ha habido muchísimo volumen, que eso podría ayudar a la idea de que podemos mantenernos a la alza, pero puede que sea un volumen que nos indique que también ha habido soltada en la parte de los 0,85. Por lo tanto, por técnico, me da la sensación de que hemos llegado al final. Por lo menos, para haber una corrección importante hasta la media 70. Está los 0,65. Parece poco, pero es que en este tipo de acciones, una caída hasta la media 70, después de una subida tan vertical, significa una caída de casi el 20% y que no todos los inversores consiguen mantener o soportar en el gráfico. Si supera los 0,85, siguiente objetivo, como decimos, la zona de 1,05 que no tendría su siguiente resistencia en el gráfico. Continuamos con Tubacex, también mantiene una tendencia alcista muy fuerte, pero fijaros como en las últimas subidas hemos visto una clara divergencia ya entre su cotización y el RSI. ¿Señal de qué? De debilidad, de que estamos al final de toda la subida. ¿Qué necesitamos ver? Una corrección importante. Hasta la media móvil de 70 sesiones sería una corrección muy buena porque no marcaríamos nuevos mínimos decrecientes y además nos apoyaríamos una media que ha actuado muy bien como soporte en toda la tendencia alcista. ¿Que la perdemos? Pues nos puede pasar lo que vimos por aquí, que nos vayamos hasta la media de 200, pero ya deterioraría bastante toda la subida que hemos visto. Fijaros, estas tres velas aquí de volumen, que quizás nos está marcando que hay bastante fuerza en la oferta y que nos indicaría que podría continuar corrigiendo. Ahora darse la vuelta y volver a máximos me parece bastante complicado sin antes ver una corrección hasta la media de 70 sesiones. Y vamos con la última de las acciones españolas, que es Urbas, una mítica entre las míticas de los chicharros. Vamos a poner el gráfico semanal para que lo veáis. Esto es un chicharro. Esto es lo que es un chicharro. El chicharro de los chicharros. Caídas continuadas durante mucho tiempo. De repente se revaloriza un 500%. Volvemos a ver caídas. Se revaloriza también un 300%. Volvemos a ver caídas. Se revaloriza un 200%, 300% o lo que sea por cien, y volvemos a ver caídas muy importantes. Es decir, esto es lo que es un chicharro. ¿Dónde estamos ahora mismo? En zona de soporte. En esa zona, los 0,0035, donde ya hizo suelo en agosto,
de 2023, del año pasado, y ahora podría estar en un momento de repunte como este. Pues sí, podría estar. Además coincide con esos meses del año, como os decía, donde podemos ver un impulso tan fuerte. Pero no hay que olvidar qué acción es Urbas. Es decir, estas acciones pueden dar muchos disgustos. Y cuando digo muchos disgustos es que de un día para otro te la sacan de cotización y ahí te quedas colgado. Lo hemos visto con muchas acciones. Mientras tanto, si te sabes posicionar bien, ¿podemos ver impulsos muy fuertes? Sí, evidentemente. Pero muy evidentemente. Lo hemos visto. Ahora en el gráfico, ¿qué podemos sacar? Pues eso, que estamos muy cerca de una zona de soporte. ¿Eso significa que vayamos a repuntar? No. Se puede mover un movimiento lateral durante meses, como vimos por aquí. Lo hace siempre, es decir, cae muy fuerte, se frena, movimiento lateral y subida. Cae muy fuerte, movimiento lateral y subida. Cae muy fuerte, movimiento lateral y subida. Cae muy fuerte. Ahora podemos ver un movimiento lateral que puede durar un año, 2 años, un mes, 2 meses, una semana, no lo sabemos. Y luego puede llegar el impulso. Este tipo de acciones, yo era muy aficionado a ellas. De hecho, con Urbas podríamos decir que tuve algún que otro hacer y no me salió mal, porque en una de estas la pillé y me supe salir a tiempo, pero también corres el riesgo de que no haga eso y que te quedes atrapado en esa acción. Es lo poco que podemos rascar. En caso que veamos un impulso fuerte, ¿dónde podríamos irnos? Pues vamos a ver si cogemos alguna referencia. Pero es que es muy complicado en el caso de Urbas. Porque fijaros que ni la media de 70 ni la media de 200 actúa como resistencia en caso de ver esos impulsos tan fuertes. Quizás vemos como en cada impulso el máximo está por abajo. A lo mejor nos podríamos ir hasta la zona de los 0,16, donde estaba ese suelo anterior, en la parte alta. Aquí pasa algo parecido. Fuimos hasta la zona de los 0,20, 0,02. Aquí nos fuimos hasta la zona de los 0,03 aproximadamente, 0,028, pero poquito más podemos rascar en este tipo de acciones. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones ya fuera del mercado español y fijaros cómo se encuentra ahora mismo en una zona clarísima de resistencia. ¿Por qué? Porque fue ese soporte que tuvo en la parte alta entre el año 2020, mitad de 2020 y principios de 2022. Por lo tanto, desde esa zona lo más probable es que viésemos una corrección. Pero cuidado, porque si a esto le sumamos que tenemos una divergencia, esa corrección podría ser bastante peligrosa. La clave, ¿dónde va a estar? En no perder el suelo que veíamos a finales de octubre, alrededor de los 14 en el gráfico. Continuamos con Bayer, una de esas acciones que ponía cuando analizábamos quizás esos sectores que quizás lo pudiesen hacer bastante bien en los próximos años. Decíamos, fijaros en el gráfico mensual, que podríamos estar en una zona bastante interesante de soporte, o quizá nos estaríamos acercando a ella, porque estaban esos máximos que veíamos en el año 2001, una zona de soporte en el 2011, antes de comenzar esa subida tan fuerte, y ahora nos estaríamos acercando a ella. Es decir, entre la zona de los 29 y de los 25 aproximadamente, habría un soporte bastante importante. De momento, estamos viendo cómo ha repuntado desde esa zona. Como vemos en el gráfico diario, ha habido un repunte hasta la zona de los 36 y había empezado a corregir. Tiene una resistencia, yo creo que muy importante, la media móvil de 70 sesiones, pero que si consiguiese superarla, podría marcar la continuidad alcista hasta la zona de los 40,5 en el gráfico. Como decimos, lo que más me gusta de Bayer es la situación que tiene ya en el largo plazo, porque podríamos estar en una zona de soporte bastante importante. Si ahora vemos que no levanta cabeza, que continúa corrigiendo y volvemos hasta la zona de los 30 y les perfora, cuidado porque podríamos continuar corrigiendo para buscar nuevos mínimos decrecientes dentro de toda la tendencia bajista que llevamos viendo desde el año 2015. Vamos a continuar con Bitfarms y fijaros cómo en la subida que veíamos a finales de diciembre veíamos una clara divergencia. Esa divergencia nos anticipaba que veríamos una corrección y en esa corrección la clave estaba en no perforar la zona de los 2,68 y esta semana ha cerrado por debajo de ella, es decir, nos indica que podría continuar la corrección. Si buscamos referencias anteriores, tenemos la zona de los 2,10, que coincidiría con la media móvil de 70 sesiones, por lo tanto parece un poco claro ahora ya que podríamos acabar corrigiendo hasta esa zona. Mientras no la pierda, pues bueno, podría ser una simple corrección para continuar con el impulso, pero cuidado porque si la acaba perdiendo nos podría marcar que hemos visto esta subida tan vertical para posteriormente
continuar corrigiendo y acabar volviendo al suelo que tenemos alrededor de la zona de los 0,50. Vamos con la siguiente de las acciones. Son las acciones que tienen una tendencia bajista larguísima y que no acaba de levantar cabeza. ¿Qué podemos rascar? Pues que desde el año 2023 venimos viendo cómo en cada repunte se choca contra la media de 70 sesiones. Se parece que está marcando el techo de esa tendencia bajista. Fijaros cómo ahora en la sesión del 8 de enero veíamos un repunte hasta ella y volvía a corregir, y eso permite mantener la corrección. Mientras no veamos que supere y consolida la media de 70, esta puede ser la pauta que sigamos dentro de su cotización. Si vemos ese movimiento, pues habrá que ir buscando objetivos por arriba. Resistencias, pues bueno, tenemos los 0,38 aproximadamente. Por arriba ya tendríamos la zona de los 0,66. Siempre habría que tener en cuenta también esa media móvil de 200 sesiones. Continuamos con CleanSpark y fijaros cómo veíamos también una divergencia, lo hemos visto en muchos activos, muchas acciones, esas divergencias, esas últimas subidas que veníamos comentando, que anticipaban que habríamos una corrección. Y fijaros cómo ya nos estamos yendo a buscar su principal soporte, en la media móvil de 70 sesiones, y que además también coincidiría con ese máximo que veíamos en julio. Nos podemos ir a acabar cerrando el gap que dejo por aquí, y ahí va a estar la prueba de fuego. Que vemos que se mantiene sobre esa zona, pues podríamos ver un nuevo impulsor para quizás superar los máximos que veíamos en la zona de los 13.50. Yo creo que la señal más clara de que podríamos superar esa zona sería superar la zona de los 10,90, 11 aproximadamente. Pero como decimos, hay riesgo de que si pierde esa zona hubiera sido una subida en falso para volver a corregir de forma muy importante en el gráfico. Lo hemos visto en muchísimas acciones. Lo decía, que me estaba recordando lo que veíamos en muchas acciones, en lo que veíamos con los meme stocks en el año 2021. Subidas muy verticales, sin ningún sentido, que luego al final acabaron cayendo con muchísima fuerza. Fijaros cómo esta acción, un gráfico semanal, lo vemos muy bien. En el año 2020-2021 vimos subidas muy fuertes y luego a partir de ahí volvió a corregir con muchísima fuerza. Ahora parecía que hacía un suelo redondeado, volvimos hasta ese techo que teníamos en el año 2022 y a partir de ahí pues debería llegar la corrección. Fijaros cómo la media de 200 actuó como resistencia en julio de 2023 en la zona de los 8, en la zona de los 6,80, por lo tanto ahí estaría el último de los soportes. Si pierde esa zona habría sido una ruptura en falso y volveríamos a caer hasta la zona de mínimos. ¿Qué vemos que se mantiene sobre esa zona? Pues podemos seguir tonteando por ahí. Fijaros también aquí, cuando vimos una subida tan fuerte, luego al final vimos varias velas semanales de bastante volatilidad, por lo tanto sería algo que tampoco deberíamos descartar. Vamos con Coinbase, que esto va muy ligado al precio del Bitcoin, que hemos visto subidas muy fuertes y ahora parece que cuando ya se ha aprobado el ETF pues empezamos a ver caídas muy fuertes, la típica de compra con el rumor y vende con la noticia. Ahora, ¿dónde nos hemos ido? Pues a buscar esa media móvil de 70 sesiones. En este caso, ¿qué teníamos también? Divergencias, fijaros, entre la cotización y el RSI. Es que esto está pasando en muchísimas acciones. ¿Dónde puede diferenciarse de lo que hemos visto anteriormente y quizás marque nuevas subidas? Si mantiene la media de 70 y volvemos a repuntar, en este caso la clave estaría por encima de la zona de 160. Si consigue hacerlo, nos marcaría que podemos mantenernos a alza. Si no, muchísimo cuidado. Además, fijaros el altísimo volumen que ha entrado esta semana. Como decimos, vigilar muy de cerca la zona de los 125, que es donde tiene su soporte ahora mismo más claro en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones. En este caso, de nuevo, divergencias. No hemos visto subidas tan verticales a final de año, como en otros activos, pero ha permitido también ver divergencias en el gráfico diario. Ahora hemos visto un nuevo impulso que todavía no ha conseguido marcar nuevos máximos. Muy parecido a lo que veíamos en algunas acciones españolas. Hay que tener cuidado porque si ahora vemos un impulso no consigue marcar nuevos máximos crecientes, es una señal de debilidad. Y si hemos visto la corrección que ha conseguido mantener la media de 70, si ahí tenemos señal de debilidad, puede que ahora ya no consiga mantenerla. Y podríamos ver caídas más fuertes. La clave, ahora mantenernos sobre la zona de los 110, 112 aproximadamente. Ahí es donde tiene el soporte más importante en el gráfico. Que vemos que se mantiene por encima de la zona de los 125, pues sería muy pero que muy buena señal y podríamos continuar con el impulso. Además creo que se habría un rango de movimiento muy importante al alza, porque hasta la zona
de los 138 aproximadamente, no tendríamos ninguna zona clara de resistencia en el gráfico. Vamos con Duolingo, situación muy parecida. Es que como estáis viendo, muchas de las acciones que me pedéis son auténticos calcos. También divergencia entre la cotización y el RSI que anunciaba corrección. ¿Dónde nos hemos ido? Al suelo que tenemos. Por aquí. Mientras no lo perfore, pues puede ser una simple corrección. Si lo perfora, pues ya es cuando deberíamos tener más cuidado porque nos podríamos ir a cerrar el gap que tenemos pendiente en la zona 267, donde se encontraría con la media móvil de 200 sesiones. En este caso vemos como la media 200 funciona muy bien como resistencia y como soporte. Para mantener la subida, clave no perder la media móvil de 200 sesiones, aunque veamos una corrección muy importante. Seguimos, acción clara, tendencia bajista, hemos visto un repunte y en ese repunte tan fuerte que veíamos en noviembre se han formado divergencias. De nuevo, que anunciaba correcciones. En este caso hemos perforado el soporte que teníamos. La zona de 5.45, la perforada y ha vuelto a repuntar, pero en ese repunte fijaros la vela tan fea que ha dejado el viernes. No hemos conseguido superar la media de 70 sesiones, ahora podría actuar como resistencia y esto nos podría indicar que puede continuar corrigiendo. Si consigue ver un cierre por encima de la media 70, nos podríamos ir hasta la de 200. Pero de momento, como decimos, no consigue mantenerse sobre ella. Por lo tanto, viendo que ha perdido ese soporte, aunque luego lo ha recuperado, pero que no consigue superar la media de 70 sesiones, escenario más probable a seguir corrigiendo en el gráfico. Vamos con la cotización de L'Oréal, una de esas acciones que tenemos en la lista top internacional. Veíamos una subida muy fuerte desde mediados de octubre. Conseguía marcar en el gráfico, fijaros, nuevos máximos históricos, pero ¿qué nos dejaban esos máximos históricos? Una divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros. Y ojo que estamos hablando de un gráfico mensual, ¿eh? Y ahora que estamos viendo este mes, que está corrigiendo, es decir, mantiene esa divergencia. De momento parece que se ha dado la vuelta esta semana, pero ¿hasta dónde nos hemos ido? Hasta el suelo que marcó en la zona de máximos. En los 445. En los 445 es una zona que ahora mismo va a actuar como resistencia, yo creo, y desde donde podríamos ver una corrección. ¿Que mantiene la media de 70? Pues podría seguir siendo un movimiento de consolidación en toda la subida y sería buena señal, pero si pierde la media de 70, cuidado porque podríamos empezar a corregir de forma importante y esta divergencia del mensual podría ser muy pero que muy peligrosa. Fijaros cómo la zona de soporte objetivo, cuando veamos la parte más negativa con un pánico en los mercados, estaría a los 120 a un 73% de la zona actual. Vamos con Nike, otra de las acciones que tenemos en la lista top internacional. Vamos a empezar por el mensual y fijaros cómo tenemos la zona objetivo de los 36,10, un 65%. Y fijaros cómo ahora está luchando por mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, que fue un soporte muy importante en el 2020. Vimos como en el 22 la perforó, pero luego la recuperó muy bien y ahora estamos ahí entre Pinto y Valdemoro. Hay que tener mucho cuidado, porque si vuelve a perder la media de 70, sería una señal de debilidad. Podría marcar que podemos continuar corrigiendo y que podríamos irnos a buscar la zona de la media móvil de 200 sesiones en el gráfico, dando continuidad a la tendencia bajista que ya podría haber comenzado en noviembre de 2021. En el gráfico diario, ¿qué tenemos? Pues veíamos una caída muy vertical en diciembre, fijaros. Y ahora pues parece que se ha dado la vuelta un poquito. ¿Qué me está dando la sensación de que nos vamos a ir hasta la media de 200 sesiones? La de 70 que están justo a la par. Fijaros cómo apuntaba muy bien lo que veíamos, esta subida de aquí, porque parecía que iba a haber ruptura de la media de 70 a la media de 200 al alza, eso es buena señal en el medio y largo plazo, pero con esa caída tan vertical, tururú. Hemos visto cómo vuelve a quedar por debajo. Por eso creo que la va a consolidar como resistencia y podría continuar cayendo. Cuidado con este gap que tenemos por aquí, porque como perfore la zona de los 101, puede que nos vayamos de cabeza a cerrarlo en los 89. Que esto no acaba pasando y nos damos la vuelta al alza y se mantiene en la subida y supera la media de 200 sesiones, objetivo cerrar el gap por arriba, los 120, por lo tanto lo tenemos muy claro. Tenemos este movimiento de aquí, de los 101 y los 108 dólares. Que supera esta zona, gap por arriba, objetivo. Que pierde la zona de los 101, a buscar este gap que tenemos por aquí. Vamos con la penúltima de las acciones. Y fijaros, aquí vimos una subida muy fuerte en noviembre y luego nos mantiene en un lateral
una pendiente un poquito alcista, pero que ha permitido ver una clara divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Esto qué nos está indicando? Pues que o veo una subida muy fuerte para romper la divergencia ya, o que podemos ver una corrección muy fuerte. Primero de los soportes, la base del gap, en los 133, o el techo del gap, mejor dicho. En esa zona podría encontrarse con la media de 70 sesiones. Ahí, soporte muy importante. Si lo pierde, mucho cuidado, porque nos iríamos a completar el gap de los 119. La verdad que me cuesta pensar que pueda mantenerse ahora al alza. Si no, una corrección muy importante. Podría ser la corrección hasta la zona de los 133, a partir de ahí repuntar y que todo quede solucionado, pero cuidado porque tenemos esa divergencia que me huele bastante mal. Y vamos con la última de las acciones, otra de esas acciones con una clara tendencia bajista, donde la media de 70 sesiones actúa muy bien como resistencia. ¿Qué se puede hacer en estas acciones? Pues intentar buscar un suelo, que a veces parece bastante complicado, y a partir de ahí buscar un repunte hasta la media móvil de 70 sesiones. Ahora parece que continúa corrigiendo poquito a poco. Entró bastante volumen en la sesión del viernes, eso nos puede indicar que puede venir un movimiento fuerte, pero poquito más podemos rascar. Lo más claro en el gráfico, esa media de 70, que actúa como resistencia. Que estamos dentro y queremos salirnos, objetivo, como decimos, la media de 70. Lo más complicado es saber cuándo entrar, porque nos puede parecer, por ejemplo, por aquí, que habría hecho un suelo ya para ver un repunte, y fijaros cómo luego continúa corrigiendo. Aquí nos dio la oportunidad quizá de salirnos, la media de 70, pero rápidamente vuelve a corregir. Por lo tanto, acciones, en mi opinión, creo que son bastante complicadas. Conclusiones que vamos a sacar de todo esto. Pues bueno, estamos viendo por un lado acciones que hemos visto subidas muy fuertes, hemos visto un movimiento lateral con alguna que otra corrección y ahora intentan mantenerse al alza. Como podéis ver en todas ellas, les está costando encontrar nuevos máximos crecientes. Algunas sí, y las que lo hacen con divergencia. Y otras muchas, que hemos visto algunas en España, no consiguen superar los máximos anteriores. ¿Señal de qué? De debilidad. Señal de que a lo mejor todavía no hemos visto una corrección importante, simplemente hemos visto una pequeñita corrección. Nos vemos en un movimiento lateral para hacer que entren esos inversores pequeños y luego es cuando vendrá la soltada. Es la opinión que tengo. Seguramente muchos de vosotros tendréis una opinión diferente y pensaréis que vamos a marcar nuevos máximos crecientes, pero creo que ahora mismo quizás estamos en una parte, en un movimiento lateral, en el que podría haber un poquito de movimiento de distribución para luego ver una corrección más importante. ¿Eso significará que ya nos vamos a la parte más negativa? No, para nada. Simplemente significa que se va a limpiar de verdad la subida que hemos visto en los últimos meses del año y a partir de ahí pondremos a prueba tanto los índices como muchas acciones. Ahí si vemos que vuelve a crearse una nueva fase alcista en el corto plazo de unos cuantos meses, sería muy buena señal y 2024 sería muy positivo. Pero si vemos que intenta repuntar, ya no tiene tanta fuerza y volvemos a corregir perforando esos mínimos de la corrección que deberíamos ver ahora, es cuando nos marcaría que el 2024 puede empezar a ser bastante complicado. Por otro lado, porque eso serían quizá las blue chips, las que se mueven más con el mercado, vemos otras acciones, las hemos visto en el mercado americano, como ha visto subidas muy fuertes, un 100%, un 200%, algunas de ellas en los últimos meses, subidas espectaculares, que en la última parte de la subida han dejado divergencias que nos indican que se acabó la subida. Esas, mucho cuidado porque podrían sufrir bastante, como empiecen a corregir los índices, esas acciones pueden salir bastante dinero de ahí, así que deberíamos tener bastante cuidado. Mucho me recuerda al año 2021 con los meme stocks y ya sabéis el desenlace que tuvo, así que debemos andar con pies de prueba. Y hasta que ha llegado el vídeo del resumen semanal de esta semana. Hacía muchísimo tiempo que no teníamos vídeo del resumen semanal, lo hemos cogido con ganas y como siempre, como suele ser lo normal últimamente, empezamos el vídeo de noche y lo acabamos ya de día. Creo que ha sido un vídeo muy largo, pero creo que podemos sacar conclusiones bastante importantes. Recapitulando un poquito todo, pues bueno, estamos viendo cómo los índices se están moviendo en un movimiento lateral con muchísima volatilidad, que para operarlos traders o inversores que operan en gráficos de a lo mejor de una hora o de 30 minutos puede ser muy bueno estos movimientos, pero quizás para otros inversores que se quieren posicionar más en el medio plazo, pues son movimientos que son bastante desesperantes, la verdad. También tengo la sensación de que se está manteniendo bastante el lateral para hacer que muchos inversores intenten subir al carro con pequeñas correcciones para luego venir el hachazo bueno en los gráficos, que no significará que ya nos vayamos a una fase más negativa de las bolsas, sino que tendrá una limpia de toda la subida que hemos visto en los 2 últimos meses del año. La subida ha sido espectacular y creo que la limpia todavía no ha llegado. Quizás eso
lo veremos esa limpia a lo mejor en el próximo mes, 2 meses, y luego a partir de ahí, quizás en el mes de marzo o abril, es cuando ya se verán las cartas y veremos si el mercado tendrá fuerza suficiente para mantener las subidas o si por el contrario vendrá, como decimos, esa fase más negativa de las bolsas. Algo que no os he comentado y que me pareció muy curioso fue que justo en la última parte del año 2023 veíamos subidas muy fuertes. Y luego, esto lo hemos visto muy bien en el IBEX 35, era muy curioso, en las siguientes sesiones veíamos subidas muy fuertes de nuevo hasta la zona de 10.300, 10.250 y a partir de ahí, ¡pum!, volvíamos a corregir. Y trayéndolo a la situación más común, podríamos pensar que eso podría ser, o yo lo quiero llamar así, como la compra del cuñado. Es decir, seguramente en Navidad nos hemos juntado con muchos familiares, que muchos de ellos, o amigos, nos están contando que invierten en bolsa y que el año 2023 ha sido maravilloso, que han ganado muchísimo dinero, un 20, un 30%, seguramente se han tenido una buena cartera de acciones. Y se lo cuentan quizás a otras personas que a lo mejor no tienen tanto conocimiento, pero les pica la curiosidad. Ya han aprovechado las primeras sesiones del año para comprar. Eso hace que suba la bolsa, pero luego, ¡pum!, hachazo, vuelve a caer. Y a la vez se sigue comprando y eso se sigue retroalimentando. Y es un movimiento muy bueno de distribución. Lo que sería también muy peligroso porque siempre que estamos viendo los últimos coletazos de tendencias alcistas se producen esos movimientos o de fases alcistas en el largo plazo. Es decir, el inversor grande se sale, aprovecha el calor o el olor de que venimos de subidas muy fuertes para ahí deshacerse de todas sus posiciones que han venido acumulando durante los últimos años y que otros las acaben comprando. Lo que seguramente muchos de esos cuñados o de esos amigos o de quien sea que han ido contando las cenas de Navidad que han ganado muchísimo dinero durante el año 2023 es que hacía 2 meses o 3 meses, muy probablemente, muchos de ellos iban ganando dinero y que el decorado del año 2023 ha sido maravilloso. Estamos diciendo durante muchos meses, durante muchos vídeos, que la economía está viviendo un decorado espectacular. Tenemos un escenario delante y algo huele mal y nos lo están decorando de cierta manera que aunque el olor sea muy malo, nos parezca todo de rosas. El año 2023, en octubre, no pintaba positivo, pero de repente vimos una subida muy vertical en las bolsas. Aparte de decorar la economía, en mi opinión lo que se ha hecho es decorar las bolsas, decorar el cierre anual para vender que el año 2023 ha sido muy alcista, que hemos tenido una revalorización de un 10, un 20% en algunos índices y que el año 2024 va a ser igual. Es decir, parece que tenemos el escenario perfecto delante para seguir comprando, para que esos inversores más pequeños o con menos conocimiento, que a lo mejor no se paran a pensar cuál es la situación económica que tenemos detrás, cuál es el contexto económico, acaben cayendo dentro de la trampa que es ese escenario. De un momento a otro todo se caerá y saldrá el pastel y ese olor será porque lo que había detrás de ese escenario no es nada positivo. Así que bueno, hasta aquí mi conclusión del vídeo de hoy, aunque bueno, la conclusión ha llegado un poquito más lejos, pero tenía ganas de comentarlo con todos vosotros, esa curiosidad de la compra del cuñado incitada a que nos han estado contando de que hemos visto subidas muy importantes durante el año 2023 y que hay que invertir en bolsa porque así vamos a contrarrestar la inflación y así vamos a ganar muchísimo dinero. Así que bueno, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, nos vemos el lunes de nuevo, mañana, ya hasta entonces, espero que tenéis todos muy buen día.